Hola amigos del canal, espero que estén todos bien. Y en este vídeo vamos a ver cómo voy a utilizar este sustrato. Esto es humus de lombriz y para que vean lo que he hecho, que es aplicarle a... Tenía dos matas aquí que estaban un poco malas, ya llevan un año sembradas. Y bueno, por temas de trabajo, por temas de que no he tenido mucho tiempo, pues quizás no se le ha dado el atendimiento que necesitan. Pero no están tirando bien. De todas maneras, estas dos plantas, esta es la primera, ya las sustituí en su momento porque aquí vemos tiene un color un poquito medio amarillento. Estos son signos de que la planta no está teniendo muchos nutrientes o no los puede asimilar, porque después tengo plantas justo al lado, a los 5 metros, al lado, sí, a 5 metros, que están verdes y están bien, o más o menos bien. Pero y esta pequeña, sin embargo, no está muy bien. Entonces lo que he decidido hacer, porque yo tengo lombrices rojas californianas, es añadirle lo que es el estiércol de la lombriz, el lombricompost, el humus de lombriz, que es muy bueno y mejora mucho la tierra. Y nada, explicarles aquí lo que estoy haciendo un poco. Lo que he hecho es sacarle las hierbitas de alrededor y raspar lo que es la capa de arriba de la tierra hasta encontrarme con las primeras raíces. Después le he añadido el humus. En el siguiente vídeo se va a ver un poquito mejor. Le he añadido el humus y tapo un poquito con la tierra lateral de que le he sacado de arriba. Y ahí estoy más o menos dejándolo ahí. Y después lo que procedo es a echarle agua, lógicamente. Después lo veremos. Esta es la segunda planta. Esta está hasta peor, la pobre. Ven que tengo el riego de goteo. Esta se le han hasta caído las hojas. A ver si la salvamos. De todas maneras, decir eso, que en estos dos sitios ya había unas plantas y las tuve que sustituir. Y claro, ahí está el tema de si puede haber algún tipo de hongo ahí en esa zona. Porque sí, yo la rodé, pero la rodé más o menos pues, medio metro. La planta que había anterior pues tendría sus 4 añitos, 4 o 5 años y las dos en esa zona se me han fastidiado. Ahí ven lo que estoy haciendo, raspo un poquito por arriba hasta encontrar las primeras raíces superficiales. ¿Para qué? Pues para que ya, como el humus de lombriz no quema, no quema, se le puede echar. Yo he sembrado hasta directamente una lechuga en humus de lombriz y a mí no se me ha quemado. O sea que yo diría que no quema el humus de lombriz, no como el estiércol, que el estiércol sí quema. Pero el humus de lombriz, en lo que yo he experimentado, la verdad que no quema. Entonces lo que hago directamente es eso. Raspo un poquito por arriba y lo estamos viendo. Raspo un poco por arriba, saco algunas piedrecillas y, y nada, y ahora aplicar lo que es el humus de lombriz. También decir que cuando sembré las plantas, si no recuerdo mal, lo hice un poco a lo rápido por falta de tiempo y no abrí mucho agujero, que es lo importante cuando siembras una mata nueva, también es abrir un poco el agujero, un poquito más grande, echar un poco de compost y echar un pelín de fósforo. Un pelín de fósforo, puede ser fosfato monoamónico, en el suelo para ayudar, para incentivar a que la planta empiece a hacer más raíz. ¿Y por qué abrir el hueco un poquito más grande de lo que la planta necesita? Para soltar esa tierra que tiene a los lados y permitir que, como es una planta que es pequeña y no tiene mucha fuerza, permitir que las raíces pues lo tengan más fácil para empezar a caminar, a buscar en ese nuevo terreno. Y sinceramente creo que no abrí muy grandes los hoyos, si no recuerdo mal, por falta de tiempo. Entonces nada, ya están sembradas, ya llevan casi un año ahí, aunque parezca, aunque parezca que no han tirado y tenemos que proceder a hacerle todo este tipo de ayudas. Y sobre todo esto, el humus de lombriz, ya grabaré, ahí estoy echándole el agüita. Después le vuelvo a echar otro balde y ya veremos, ya grabaré otro vídeo, a ver dentro de un par de semanas, a ver si se ha notado algún cambio. Pues nada amigos, solo comentar esto, espero que les haya gustado el vídeo y saludos y suscríbanse al canal.